yo hago un esquema así y así. Y a la izquierda yo pongo palabra, pero como dabar. Y en la derecha como logos. Entonces, el logos es la identidad que se expresa en Heidegger como el colectar u ordenar, que es el hablar, calcular y pensar, y es la palabra. Pero la palabra como razón. En cambio, la palabra del otro es una palabra que interpela, porque es el otro que me habla. Significa entonces revelar o aún mandar. Cuando alguien habla al otro, lo puede también decir, haz esto, prácticamente. Es la palabra, pero la palabra es creación, acción y aún afectividad, amor. Entonces, son dos palabras distintas. Uno yo llamaría, es la palabra con una tensión más unívoca, y la otra es la que inaugura la posibilidad de lo que voy a llamar la palabra analógica. Pero esto se ha logrado gracias a la superación de Hegel y Heidegger desde Schelling o Levinas, que descubrieron el más allá del ser, que es el otro. Entonces, la alteridad como origen radical de un pensamiento analógico novedoso, distinto a lo que se había pensado en la historia, porque el tema de la analogía fue aplicado a otros temas. Debo decir, el primer gran tema de la analogía, más que Aristóteles, ya lo he dicho muchas veces, pero Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras, legetai polajos, de muchas maneras. El ser se dice como sustancia, como cualidad, como cantidad, como relación, pero al fin es el ser. Y por lo tanto, es unívoco el ser, pero se dice analógicamente. Pero el ser es unívoco. En el pensamiento creacionista hebreo, cristiano, pero musulmán, y por eso Maimónides, el gran Maimónides, teólogo, pero también filósofo judío de Córdoba, dice las tres grandes corrientes de pensamiento judío, cristiana y musulmana piensan en una metafísica de la creación. Coinciden las tres, es decir, las tres tienen algo en común y son analógicas justamente. Pero el creador es de otra manera que la criatura. El creador es eterno, la criatura es temporal. No captamos lo que es la eternidad, pero sí captamos lo que es la temporalidad. Y entonces, ¿cómo podemos decir de Dios y de la creación que son? Entonces, ahí viene la analogía del ser como tal. Yo eso lo dejo entre paréntesis, lo secularizo y nunca hago referencia a ese tema. No lo niego, pero no me meto a él. Me quedo en otro nivel, que sería la palabra reveladora del otro, que es una palabra que se capta en la semejanza. Cuando el otro se revela desde un acto que acepta lo que dice, pero lo acepta como acto de fe antropológica, no teológica ni religiosa siquiera.
Yo en Freiburg, en esta ciudad de Suiza, que en francés le llaman Fribourg, recibí un doctorado honoris causa. Entonces fui y digo durante 2 meses un curso, y lo di ese caso en francés, pero tuve el gusto de que viniesen los alemanes, porque ahí son alemanes o franceses en Suiza. Y lo mío era un curso de filosofía de liberación, fuerte. Es decir, que esperaban que yo tratara autores con mucho chile. Y yo empecé el curso con un texto en latín de un autor que se llama Tomás de Aquino, en una cuestión debatida que se llama De Veritate, sobre la verdad, en el capítulo sobre la fe. Esto está en la nota 50 de la página 191. Me voy a referir qué es lo que Tomás de Aquino dice sobre la fe y cómo lo voy a aplicar antropológicamente a la palabra analógica, y por eso le llama analogía fidei, que otros entienden una analogía no sé qué tipo, pero para mí es algo muy simple. Les voy a leer la nota. Anticipándose por siglos a la crítica del cogito cartesiano, o el saber absoluto hegeliano, o el cientificismo del neopositivismo, un medieval decía que, es el nombrado, entre comillas, el que intuye inmediatamente los principios tiene un cierto asentimiento, ascensus. Debo decir que disenso es un cierto eso, disenso, y consenso es lo contrario de disenso, pero ascenso significa una cierta captación. El que intuye un principio tiene una cierta captación, ascenso, porque adhiere con certeza. La certidumbre es una actitud subjetiva por la cual yo digo esto es como es y anuncio que lo descubro como es, estoy cierto, con una certeza de lo inteligido, pero no por mediación del pensamiento, ya que sin mediación queda determinado por el fundamento. El que sabe, sciens, dice, el que asiente algo puede hacerlo, pero sin tener de ello algo inteligido. El que sabe, sciens, por el contrario, ejerce el pensar y tiene el asentimiento, pues el pensar causa el asentimiento y el asentimiento concluye el pensar. Pero en la fe, vamos a ver cómo define la fe. La fe no hay asentimiento por mediación del pensamiento. Cuando capto algo, es cierto, lo acepto porque lo capto. Pero en la fe no hay intelección. Y por lo tanto va a haber un asentimiento que no capta lo que se le está proponiendo. Pero en la fe no hay asentimiento por mediación del pensamiento, sino por mediación de la voluntad. Ex voluntate. Quiere decir que es la voluntad lo que me dice, asiente a esto, aunque no lo entiendas del todo. Es la inclinación del sistema límbico afectivo que le dice a la inteligencia, no tienes certeza porque no tienes intelección.
pero acéptalo. Voy a seguir. ¿Por qué? Y dice, porque en la fe el entendimiento no alcanza al fundamento como término propio al que se dirige, que es la visión de algo inteligible. Y por ello debe apoyarse en un término ajeno, que es la voluntad, el amor. Y entonces dice, por la firmeza de esa adhesión, y en cuanto a esto, la fe, sin embargo, es más cierta, certior, que la intuición y la ciencia, aunque no tiene tanto evidentian, como la ciencia y la intuición. O es decir, acepto algo desde el querer. Eso es lo que va a pasar cuando alguien me dice algo que yo no entiendo, pero me lo pide o me lo exige. Por ejemplo, que diga, tengo hambre. Yo no tengo conocimiento empírico de su hambre. O es decir, no siento su hambre. Creo que lo que me dice, puedo aceptarlo por otros datos empíricos. Y mi amor hacia esa persona me puede llevar a decir, acepto como real que tengas hambre, aunque no podría certificarlo. Y sobre todo, el por qué tienes hambre. Porque la respuesta puede decir, ¿tienes hambre? Trabaja. Y ya está. Pero pareciera que no lo puede hacer. Y ese hambre ahora me interpela. Entonces, acepto lo que me dice este asentimiento. Acepto que tengo hambre y me muevo a darle algo de comer o lo dejo. Ahora, ese acto, de pronto, cuando me puse a pensarlo hace años, me dije, sí, es casi el más cotidiano. Y el primero que se me ocurrió en esa época joven y que mi hijo era un niño, ahora ya soy abuelo, yo decía, mi hijo viene a mi garage, que era mi lugar de trabajo, y me dice, papá, te están esperando en la puerta. Yo no sé si es verdad. No he ido a la puerta a ver si alguien me espera. Me dice que en la puerta hay alguien y me lo dice tan natural y veo que no tiene, parece, signos de engaño, que dice, bueno, gracias, me paro y voy a la puerta. La aceptación de su palabra no fue por haber inteligido empíricamente la existencia de lo que el otro me reveló, sino que creí a su palabra. Y lo creí porque lo quiero y porque me ha dado muestras de ser sincero. Pero eso está en todas partes. Fulano, ya está la comida. Ah, bueno, me paro y voy al comedor a comer. Y no hay nada. Vaya, me engañaron. Pero lo estamos haciendo todos los días. Tiene el auto, ¿le cargaste la gasolina? Sí, se la cargué. Creo, arranco el motor, no anda porque no tiene gasolina. Si tuviéramos que verificar todo lo que nos dicen, sería imposible la vida. Más, no podrían caminar. Y eso le pasa al esquizofrénico. Voy caminando y si hay una trampa y pongo el pie, ¡clac!, me agarra una trampa. No, yo creo que hay un piso y espero que no haya trampas. Y camino sobre la fe de que la gente ha hecho las cosas.
de que el edificio no se cae, pues creo, espero que lo hayan hecho bien. Claro, viene un temblorcito y se me cae, digo, desgraciados los arquitectos, si es que no quedé bajo la ruina. Entonces, pero casi, por decir una cifra exagerada, 99% de nuestros actos no vienen desde la evidencia del objeto existente, sino en el asentimiento de que alguien me dijo que es, y yo lo tomo como siendo y procedo en consecuencia. O es decir, que estoy continuamente confiando en el otro. Dice, ese asentimiento del ausente, no apparens, de lo que no aparece, determina el entendimiento por medio de la voluntad y transforma el asentimiento en una convicción, dicitur convictio, quia convinit intellectus per modo predictum. Es una convicción de un asentimiento que no tiene pruebas empíricas de la existencia de lo que tengo convicción. Y entonces, por ello, decía el medioevo, el amor es el que constituye la confianza. Fidei forma sit caritas. Confío significa le doy valor de evidencia empírica, la veracidad del otro como otro, y lo acepto. Esto ya hace que estamos en un ámbito de la palabra muy distinto a la pura expresión, 2 más 2 es 4, o la pared es blanca, como dice Tarski. La nieve es blanca, sí, y solo sí, la nieve es blanca, y suena tan bonito, sí, y solo sí. Es una estupidez, pero bueno, eso a los lógicos les gusta. Es una tautología absurda lo de Tarski. La nieve es blanca, sí, y solo sí, cuando la veo mucho tiempo bajo el sol, me enceguece. Lo que me pasó en la montaña una vez, íbamos a una excursión 7.000 metros allá en los Andes y nos pasamos sin lentes. Y entonces 6, 7 horas en un glacial gigantesco, frontera entre Chile y Argentina, los 18 años, y todos muy ahí, llegamos, era peligro de muerte, uno se cayó y se resbaló 50 metros y se quedó agarradito. Eran 500 metros que seguía el glacial, hubiera ido al fondo. Bueno, y a esa noche todos nos ajustamos. A la mañana, uno dijo, hola, no veo nada. Y yo abrí mis ojos y no veía nada. Estaba absolutamente enceguecido. Teníamos unas mulas que habíamos ido a alta montaña. Lo que fue poner la montura de las mulas, cargar todo con los ojos cerrados, haciendo todo completamente. Entonces, la nieve es blanca, sí y solo sí. Compruebo que refracta el sol y me quedo ciego. Eso es la verdad. No, la nieve es blanca, sí y solo sí. La nieve es blanca. Eso es un formalismo absurdo de los analíticos. Eso es una tautología y no demuestra ninguna verdad, sino simplemente la repetición de lo mismo. Bueno, pero no es el tema. Eso son análisis de palabras, pero ahora estamos ante una palabra en que el otro me dice algo, que yo la creo porque me lo dice y porque lo que me dice todavía no puedo del todo captarlo nunca. Porque la experiencia que él tiene de lo que dice no es mi experiencia. Y esa palabra expresa algo de su mundo que no es mi mundo. Y entonces nunca es lo mismo. Y si no es lo mismo, entonces yo no puedo captarlo con mi inteligencia, sino que mi voluntad le da a él la veracidad como punto de partida y digo,
espero que no me engañe y funciono sobre su palabra como si la hubiera comprobado empíricamente. Entonces miren cómo yo acepto la palabra del otro. Y ese es el tema de la analogía, porque el logos está en el mundo, pero cuando el otro habla de otro mundo, el mundo 1 y el mundo 2. Y cuando el otro habla, su mundo hace que lo que me dice tenga en ese mundo un sentido 1, pero en mi mundo tiene un sentido 2. No es el mismo sentido. Y entonces no tengo identidad y entonces lo acepto, pero lo acepto por la fe en el otro. Es la analogía fidei, es la analogía en la palabra del otro, sí. ¿Y si en ese sentido estaríamos hablando de justicia con el otro? ¿Cómo? En ese sentido estaríamos reconociendo al otro y somos justos con él. Perdón, hay un ruido de fondo y no escucho, más fuerte. En ese sentido, ahí juega la noción de justicia, ¿no? Cuando yo reconozco al otro. Justicia. Al otro hay que darle lo que corresponde en la justicia. Sí, el respeto al otro es darle lo que corresponde. Es un acto de justicia. Pero pensado. Lo que sí debo respetar al otro como otro que yo. Y el reconocimiento del otro como otro es el punto de partida. Es la superación de la ontología. El otro no es un alter ego, es otro ego. No es lo mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Eso es egológico, eso es tautología, eso no es lo que se dice en ese imperativo. Ama al otro porque ese amar al otro es la esencia del ti mismo. Levinas. No tiene nada que ver como ama al otro como a ti mismo, porque si fuera como a mí mismo, yo primero me tengo que amar. Y me amo de la manera alfa. Y tengo que amar al otro a la manera alfa, que soy como me amo a mí mismo. Eso es tautológico y egoísta. No, ama al otro, no como te amas a ti. Ámalo de otra manera porque es otro. Y además, si te amas a ti mismo, no puedes amar al otro. Ama al otro y amando al otro, serás ti mismo. Porque serás muy superior a que si solo te amas a ti mismo, serás muy inferior. El sí mismo se constituye desde el otro y no desde el sí mismo. La ipseidad de Levinas, hay que trabajar mucho el tema en Levinas, que trabaja todas estas cosas. Entonces, una cosa es la analogía verbi o la analogía de la palabra y otra cosa es la aceptación de la palabra analógica como fe que tiene una actitud no de exigir al otro una palabra unívoca, bien entendible de primera, según mi medida de la significación, sino diciendo, él me lo está diciendo o ella desde su mundo. Por lo tanto, yo no estoy nunca entendiendo bien lo que el otro me está diciendo. Y en ese sentido, ignoro lo que me está diciendo cuando me dice, deme de comer, porque yo no sé desde qué sufrimiento y desde qué ansiedad me lo está diciendo y qué significa eso en el fondo. Entonces, es ahí donde se establece la semejanza. La semejanza es lo que Rawls llamaría
el overlapping consensus. La semejanza es donde mi mundo coincide con el mundo del otro. Pero ese lugar donde un mundo coincide con otro tiene aún el sentido alfa desde su mundo y el sentido beta desde mi mundo. Y por eso no es identidad y diferencia, sino que es semejanza y analogía, porque no es idéntico. Y al origen habría, y tiene razón los comunitaristas, al origen habría mi mundo y el otro, y la incomunicabilidad. Me dice algo y no entiendo. Primero porque me lo dice en otra lengua. Y como dice en otra lengua, no entiendo. Dice Habermas, hay condiciones de validez. Y la primera, la de inteligibilidad. Dice acá que yo no entiendo lo que el otro me dice, pero Habermas dice que para que haya comunicación debo entender lo que me dice, tener inteligibilidad, porque la fe ya no interesa ahí. Si el otro me dice algo comprensible, empezamos a discutir sobre algo que los dos comprendemos de la misma manera y por eso podemos argumentar. Y entonces la argumentación es posible porque estamos en el mismo mundo y coinciden. Pero si yo hablo con alguien que tiene otra lengua, entonces ya no es comunicable. Es que esa es la condición de posibilidad primera. No es tan fácil comunicarse. Primero porque hay muchas lenguas, Babel. Pero dice que hablaba y todos los escuchaban en su lengua. Decía algunas cosas tan simples que aún resonaban en sus lenguas y lograba entenderlo, pero en la semejanza, no en la identidad. Al principio está la equivocidad de la incomunicabilidad. Luego hay un tiempo de la analogía creciente. Empiezo a entender lo que me dice, pero desde la fe en que le atribuyo el haberme dicho con verdad algo que en su mundo tiene un sentido, pero que en el mío no tiene sentido, por ahora al principio. Y cuando le pregunto sobre el sentido de lo que me dice, me explica algo. Entonces empiezo a entrever la posibilidad de lo que me dijo y empieza la coincidencia en la semejanza. Está el tiempo de la analogía, que es de la mínima comprensión de lo que me dice a una máxima comprensión. Y por supuesto la máxima comprensión es desde ese ascenso, como decía el autor medieval, ascenso de la palabra del otro, cuyo significado yo no captaba porque no era objeto de la razón, sino que movido por el impulso ético, por el sentimiento y el amor, se lo atribuí como verdad y empecé a entender lo que me dijo, en tanto que simpáticamente intentaba empezar a conocerlo. Claro, para hacerlo verdaderamente posible, yo tendría que decirle dónde habitas y conocer un poco dónde habita, cómo come, qué hace, y conocer su lengua, aunque sea empezar a estudiarla. Y entonces empieza a haber mayor semejanza. Entonces pasamos de la equivocidad, la incomunicabilidad de los comunitaristas, McIntyre, Walser y otros que dicen, los mundos son mundos cerrados. Y cuando yo hablo a otro, en realidad no puedo aspirar a que me entienda. Y esto lo dice también Rorty. Dice, ¿cómo vamos a argumentar si tenemos mundos culturales distintos? Yo soy americano. Estoy limitado por eso. Y el que no es americano no entiende lo que yo digo.
Y entonces, en ese sentido, Apple le dijo, pues eso es sumamente peligroso, porque yo podría decir, ay, bueno, yo soy alemán, y los alemanes son nazis, pues yo soy nazi, porque somos así. Y entonces, ¿qué pasa? Era un equivocista como Rorty con un univocista como Apple, que no se plantea el tema de la analogía y que cree que la comunicación es posible y todos podemos hacer una comunidad de comunicación, y la dificultad es que pensamos de manera distinta pero del mismo código y podemos por la argumentación llegar al consenso si somos inteligentes. Levinas está más hacia lo equívoco, porque él habla del absolutamente otro. Y tampoco se plantea el tema del crecimiento histórico de la semejanza, porque Levinas plantea el tema del otro y lo deja ahí. Y se mantiene 50 años hablando de la exterioridad del otro, pero nunca se plantea cómo hagamos una comunidad entre el otro conmigo, llegar a ser una comunidad donde cada miembro, sin embargo, cuidado, no está nunca en la identidad tampoco, aún en un pueblo originario, porque aún en un pueblo originario la comunidad es de seres humanos y cada ser humano va a construir su mundo de otra manera, va a decodificar la realidad de otra manera, y aunque tenga la misma lengua, va a decir cosas que el otro miembro de la comunidad quizás no entienda porque no tuvo sus experiencias. Quiere decir que la comunidad tampoco es unívoca, es analógica. Mire, y yo se lo dije esto a Apple, intuyendo el tema, le dije, la comunidad de comunicación perfecta, final, ¿qué sería? ¿Una comunicación plena de todos? Si fuera así, sería al final aburrimiento. Sería, ya todos conocemos todos y no tenemos más de qué hablar. La comunidad perfecta sería el momento en que cada individuo de la comunidad o singular fuera tan creativo que llegado a un consenso, de inmediato alguien diría, un momento, pero veo un aspecto no planteado hasta ahora y vuelvo a interpelar al grupo, y una vez que llegan al consenso surge otro con otro tema y sería el infinito nunca resolver todos los problemas que seguirían planteándose. O es decir, no sería la ideal comunidad de comunicación una comunicabilidad perfecta, sino una creatividad de comunicación que surgía desde fuera del consenso, donde cada individuo sería creador de nuevos problemas. Entonces, lo ideal no sería el pleno consenso, sino la plena creatividad del disenso. Pero no por el disenso, sino porque la realidad iría evolucionando. Entonces, el tiempo de la analogía es un tiempo que va desde la equivocidad a la univocidad, como límites. Las dos imposibles. La incomunicabilidad absoluta es también imposible. ¿Por qué? Porque yo veo el rostro de alguien y en su puro rostro me está diciendo cosas. Y eso Levinas dice es el decir y no lo dicho. Lo veo ahí triste o lo veo alegre, lo veo cansado o lo veo, y ya me comunicó muchas cosas sin haber hablado, de tal manera que la comunicación absoluta pues lo pueden tener dos autistas que se encuentran o esquizofrénicos, entonces que no ven al otro sino una cosa, y es la equivocidad. Y la univocidad absoluta sería la coincidencia completa, pero ni siquiera a gemelos nacidos el mismo día el mundo va a ser igual, de tal manera que también es imposible.
ni la univocidad es perfecta, ni la equivocidad. El tiempo, la analogía, el tiempo, la historia, es el tiempo del aumento de la comprensión o la disminución. Es el tiempo también de la validez. Lo que yo pienso, si es que es verdad, no es necesariamente aceptado por el otro. Entonces, ¿por qué yo revelo al otro lo que yo soy? ¿Porque lo necesito o porque le comunico un descubrimiento que le puede ser útil? Negativo si lo necesito, dame de comer. Y positivo si le digo, he descubierto algo, mira qué interesante. Eso es positivo. Entonces, lo que yo descubro como verdad no significa que el otro lo haya aceptado para él como verdad. Entonces, una cosa es la verdad, el descubrimiento de lo real. Y otra cosa es la validez, el que el otro acepte lo que para mí es verdad. Y puede que el otro me convenza de que lo que yo descubrí, él ya lo había descubierto, por lo tanto no es un descubrimiento, sino que es algo sabido. Ya descubrí la pólvora. Y le dice, no, mira, ya se descubrió la pólvora hace tiempo. Bueno, qué lástima, creía yo que era inventor. Pero ya que se descubrió antes, a ver cómo se usa y puedo aprender a usar la pólvora que creí descubrir y no sabía cómo se usaba. Entonces algo aprendí, aunque no fuera inventor. El tiempo de la validez es el tiempo de la construcción comunitaria de la verdad. Y ese es el tiempo también de la analogía, porque en realidad cada uno acepta lo que el otro dice como verdad, pero desde su mundo. Por lo tanto, lo acepta como distinto y no meramente como diferente. Porque cada ser humano no es la diferencia de una especie, sino que somos las biografías de una historia. Y la historia no es una especie, sino que es el enunciado metafísico de una especie única, en donde cada individuo es libre, aunque sea en un ápice infinitesimal, por lo cual lo hace distinto a todos los otros, y entonces ahí se instaura la analogía. No hay analogía entre los leones, ni elefantes, ni entre las expresiones de los animales, aunque también habría una protoanalogía en los animales, porque el cantar de cada pájaro no es idéntico. Y los que graban las grandes construcciones musicales de las ballenas que duran horas y los graban, ven que de pronto, ¡pum!, hacen variaciones. Y cada ballena mete ahí en la sinfonía novena, chin, chin, unos elementos nuevos diferenciados. Eso sería lo protoanalógico también de los animales, que no son puramente unívocos las especies. La vida es analógica. Ningún árbol es idéntico a otro. Claro, ahí no hay palabra analógica, pero su ser es de alguna manera analógica, porque ninguno se encuentra exactamente idéntico a otro. Y si no es idéntico, es analógico. Entonces ahí habría que ver qué significa eso. Hay el tiempo de la equivocidad, hay el tiempo de la semejanza y el límite es la imposible identidad. El tiempo de la analogía es el tiempo del progreso, pero también el tiempo del servicio. Es decir, el tiempo en que yo comunico al otro lo que soy y constituimos la comunidad. Entonces, el fin de la analogía es la posibilidad de una comunidad, no como identidad, sino como analógica, donde cada uno guarda su singularidad,
pero en la semejanza de la comunidad. Del escuchar a la interpretación de la voz del otro, en la página 190. Esta remitencia o referencia a la palabra reveladora del revelador deja al que escucha dicha palabra, a ver si ahora se entiende todo lo que digo, en la totalidad del mundo, en una situación que es necesario describir, porque toca a la esencia misma del ser humano y la historicidad, y a la racionalidad. La palabra que irrumpe desde el otro en la totalidad del mundo es interpretable porque puede interpretarse algo en la medida en que guarda alguna relación de fundamentación con la comprensión del ser mundano, pero como semejanza, no como identidad. Pero dicha palabra irrumpe desde más allá del mundo. Sin embargo, es comprensible inadecuadamente por la inteligencia. Comprensión por semejanza no es lo mismo que confusa comprensión. A partir de la experiencia pasada que tengo de lo que en su decir me dice el otro, uno se forma una idea aproximada y todavía imprecisa, inverificada de lo que se me revela. Se asiente el ascensus de Tomás, teniendo la convicción de que se comprende, pero inadecuadamente, lo dicho por el otro, pero que se confía. Confiar en la palabra del otro es confiden, con fe en el otro, porque él o ella lo dice. Entonces es por el respeto al otro en que creo su palabra en cuanto a su significado que yo todavía no inteligo. Es el amor de justicia. Yo hablo en mis trabajos de la época amor de justicia y no amor. Había un gran trabajo de Nuyens, un autor sueco, que habla de los 3 tipos de amor: el eros, la filía, ¿y cuál sería el tercero? El agape. Gracias. Nunca hay que decir 3 y después uno se olvida uno, queda mal. Entonces hay que decir, hay distintos tipos de amor. El eros, la filía, y no me acordé, y sigue uno como si nada. Pero aquí tengo a alguien muy bueno. Gracias. Cometí ese error que no debo cometer. Bueno, el eros, dice Aristóteles, es la pasión juvenil, es la sexualidad sobre todo, pero también el amor humano, por supuesto. La filía es el adulto que ya considera al otro como a otro, hace una... Pero el agape es el amor al otro como otro. Ya es distinto. Es el que ama el bien del otro, aunque el otro ni sepa que lo amo. Y que es justamente lo que habla Levinas de lo que él llama el rehén. El rehén es fiel a la comunidad de la que él es parte y ha sido tomada como rehén para luchar contra esa comunidad. Entonces al rehén se lo puede torturar y él no delata a sus amigos. Aunque muera en la situación y aunque sus amigos nunca sepan que no los traicionó.
Y aunque él sepa que nunca sabrán que él no los traicionó. Ese es el tema profundo de Levinas. Dice, es la ética a su culminación. Y el maldad a su culminación. Es justo el que lo está torturando. Claro que a veces el torturado le dice al que le está metiendo los clavos, te perdono, tú no sabes lo que haces. Esa es una verdadera teoría de la ideología. Le dice al soldadito romano, estás crucificando a un rebelde, pero sabes que no soy lo que estás haciendo, pero tú no eres el culpable. El culpable es el gran sacerdote del templo y el gran emperador de Roma. Esos sí que son los sinvergüenza, y no te lo voy a atribuir a ti. Miren qué capacidad de discernimiento en un momento bastante incómodo, en que aún le esté metiendo los clavos en las manos y en los pies. Y todavía tiene claridad para pensar ética. Esos son los límites de la eticidad. Pero ese es el tema de Levinas. Más allá del ser, la trascendencia de la ontología. De otra manera que el ser, más allá de la esencia, más allá del fundamento. El rehén que ni habla, porque no hay quien lo pueda escuchar. Está preso, está fuera de sus amigos. Entonces, queda en la anonimato absoluto. Es de los que Walter Benjamin dice cómo hacer justicia con las víctimas de la historia. Porque nadie sabrá que ni fue víctima. Ahora, yo le hablo de amor de justicia para que no se me confunda el amor con cualquier telenovela. Es un amor, pero de respeto al otro, como otro, cumpliendo la justicia. Es el amor de justicia transontológico, más allá del horizonte del ser, el que permite aceptar como verdadera su palabra inverificada. No la he verificado el significado de su palabra, pero la acepto. Ascensus. Este acto de racionalidad histórica, no científica, porque la ciencia prueba con argumentos empíricos. Aquí no hay verificación empírica, pero es más humana que aún la ciencia, porque se involucra al ser humano en su esencia como libertad histórica. Y por eso es, este acto de racionalidad histórica es el supremamente racional. Eso es lo que dice Schelling contra Hegel. Y la muestra de la plenitud del ser humano. Acepto lo que dices porque creo que me dices la verdad. Ser capaz de jugarse por la palabra creída, mire si dijera de otra manera, han apresado a mi hijo y lo tienen preso. Ve por favor a la cárcel a ver si puedes hacer algo por él. Ya no es dame de comer. Ahí ya tengo que caminar hasta la cárcel y puede ser peligroso y puede que me involucren y puede decir que sí, que yo soy de la banda y lo han acusado de drogadicto y yo me meten adentro. ¡Wow! Y sin embargo voy a verlo a la cárcel por la palabra de alguien. Vuelvo a repetir, ser capaz de jugarse por una palabra creída es precisamente un acto creador que camina por sobre el horizonte del propio mundo. Nunca lo había imaginado, ni estaba en mi proyecto ir a la cárcel. Y se avanza sobre la palabra del otro en lo nuevo. Por primera vez en mi vida fui a la cárcel a visitar a un preso para ver si lo saco. Era más fácil cuando yo era rector ir a visitar a la cárcel.
eso no era tan complicado. Primero era con la televisión y después como rector. No era mucho peligro, aunque no hay rectores que visiten a sus estudiantes en la cárcel. Pero yo sí lo hice en la UACM, pero no era tan riesgoso, al contrario, estaba mostrando cómo ser rector contra la que estaba antes. Entonces era una cuestión política, además de ética. Hay otros casos más dificultados. Hegel fue a visitar a sus alumnos, uno en la cárcel también. No era tan teórico solo Hegel, también se jugaba por sus alumnos. Era respetado y que el maestro fuera a visitar a un alumno, inclinó la balanza en favor del alumno, que no sé si habrá el Kaiser dejado en libertad al alumno, pero le debe haber servido. La palabra tenida por verdadera, en alemán se dice für wahr halten, tenida. Yo tomo su palabra y la tengo como verdad, aunque empíricamente no lo haya verificado. Con el asentimiento del entendimiento o la razón en una confusa comprensión óntica inadecuada. Porque lo que él me dice no lo puedo entender del todo bien todavía, porque justamente mi inteligencia no lo descubre. Está preso, ¿qué habrá hecho? Y bueno, veremos. En una confusa comprensión óptica inadecuada, a partir de la semejanza, es decir, sé lo que es estar preso, sé que hay estudiantes que están presos y puedo ir a visitarlo por semejanza. No sé idénticamente qué es lo que significa estar preso. De lo ya acontecido en el propio mundo, como declaración, posición, provocación del otro, permite avanzar por la praxis analéctica en un trabajo servicial, abodá, en vista de alcanzar un proyecto fundamentalmente nuevo, futuro, que el otro revela en su palabra y que es incomprensible todavía para el propio sujeto de la acción, porque no se ha vivido la experiencia de estar en el mundo del otro para servir a su construcción. Es decir, la revelación del otro abre el proyecto ontológico pasado propio de la patria vieja, de la dominación, de la alienación del otro como lo meramente otro a un proyecto liberador. Este proyecto liberador, ámbito transontológico de la totalidad dominadora, es más alto y está más allá a lo que nos invita y provoca la palabra reveladora del oprimido. Esto lo he escrito hace 42 años y lo estoy leyendo ahora despacito, línea por línea, y digo, no corrijo ni un punto, ni una coma, ni un acento. Solo con rayita fiados, o es decir, con fe, solo confiados en el otro, apoyados firmemente sobre su palabra, y nada más. La totalidad del mundo puede ser puesta en movimiento, caminando en la liberación del otro, para alcanzar la propia liberación. Porque siendo yo cómplice del dominado, yo soy el opresor. Y el otro, al invitarme a jugarme por él, me libera a mí también. Solo cuando, por la praxis liberadora, por el compromiso real y crítico, erótico, ya se pensaba en la mujer, el feminismo está acá, con errores,
Pero ahí estaba la crítica del machismo pedagógico, la pedagogía bancaria de Paulo Freire, política, jugándose por el pueblo, aunque le llamasen populismo. Se accede a la nueva totalidad en la justicia, solo entonces se llega a una cierta, yo le llamo aquí, identidad analógica por su parte, communitas bonitatis, la comunidad de la bondad. Y le llamo identidad analógica. Ahí fallo. Yo diría, se llega a una mayor semejanza en la analogía, pero no identidad analógica. Pero digo una cierta, quiere decir que estoy dudando de darle ese nombre. Eso cuando uno tiene la idea, busca las palabras y se ve la duda. Desde donde solo ahora la palabra antes comprendida confusamente, ve a visitar al preso o dame de comer, ¿qué quiere decir? Tanto cuanto era necesario para poder comenzar la aventura de la liberación en amor de justicia, alcanza su posibilidad en una adecuada interpretación. Cuando me juego y cumplo el acto, ahora entiendo bien lo que me había dicho. Y ahora la inteligencia dice, me jugué bien. Pero puede que no. Y fallé. Y entonces dije, confié, pero debía haber prestado más atención a si podía confiar tan pronto. Porque también hay condiciones de posibilidad para jugar la palabra del otro. Porque la palabra del otro puede ser una tentación, la serpiente. Y decir, claro que la palabra de tentación dice siempre algo así como lo siguiente: haz esto porque eres importante. Si me dice eso, es tentación. O ayúdame para que sea como tú. Tentación. Porque tiene que decir, ayúdame para ser yo mismo otro que tú. Si me dice que quiere ser igual, es un adulador. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que haces, sin poner peros. Cuidado. Poseyendo como propio fundamento ontológico desde donde el otro, en la servicio de la palabra reveladora, pronunció su nombre, ahora, y ese ahora es el jet side, es el tiempo ahora de Benjamín, yo no lo conocía, ahora, en el futuro del pasado pasado, es decir, en el presente, en el futuro del pasado que ya ha pasado, es decir, en el presente, puede referirse aquella palabra recordada al actual y vigente ontológico alcanzado por la praxis liberadora y a partir del otro revelante provocante. Si el método analéctico era el saber situarse para que desde las condiciones de posibilidad de la revelación del otro pudiéramos acceder a una recta interpretación de la palabra de ese otro, todo lo dicho viene a mostrarnos el tal método. El pasaje diacrónico, es decir, en el tiempo, desde el oír la palabra, que puede ser un grito, ¡ay!, por una ventana. ¿Qué pasó? Alguien gritó. Y no vaya a ser que lo estaban torturando. Bueno, ese es el oír la palabra, que comienza muchas veces por ser una interjección. ¡Ay! Porque ni palabra tiene todavía en su boca,
desde el oír la palabra del otro hasta la adecuada interpretación, puede verse que el momento ético es esencial al método mismo. Solo por el compromiso existencial, por la praxis liberadora en el riesgo, por un hacer propio discipularmente el mundo del otro, puede accederse a la interpretación, conceptualización y verificación de su revelación. La ética es parte constitutiva del método. No es algo que se agregue. Para interpretar la palabra del otro tiene que haber un compromiso ético por el que yo voy entendiendo cada vez más su palabra. Cuando se habita por la ruptura ética del mundo antiguo propio, en el mundo nuevo puede ahora interpretarse dialécticamente, como todo, la antigua palabra revelada en un mundo antiguo. El otro me habló en un mundo que al yo aceptar, rompí con ese mundo y empecé a construir un mundo nuevo. Leo de nuevo. Cuando se habita por la ruptura ética del mundo antiguo propio, en el nuevo mundo, gracias al otro, ahora interpretado dialécticamente la palabra antigua revelada en el mundo antiguo, puede aún demostrarse desde el proyecto ahora convivido con el otro, el por qué le reveló lo que reveló. Ahora entiendo por qué tenía hambre y por qué me dijo, dame de comer. Entonces tengo plena comprensión de lo que me dijo al comienzo, que yo no sabía su significado. Pero aquella palabra de ayer, hoy está muerta. Y quedarse en ella por ella misma es nuevamente sepultar la analéctica presente en la dialéctica del pasado. En el caso de la filosofía es solo recuerdo, Erinnerung, como dice Hegel en El fin de la fenomenología. Por esto la filosofía se eleva en el atardecer como el ave fénix. Pero no me puedo dormir sobre los laureles. Ya hay otro que me vuelve a interpelar y tengo que poner en cuestión lo logrado. ¿Y cuándo voy a poder responder? Nunca. Hasta el final. Me llama la atención, permítanme ustedes, me llama la atención lo que el joven filósofo escribía, porque digo yo, pues ya vio casi todos los temas que quiero esclarecer, está muy bien dicho. Ahora será una tautología y por eso lo entiendo muy bien. Pero fueron momentos de intenso concentración y de una militancia violenta, ¿no? Que hacía ver las cosas pero con una lucidez pasmosa. Como les digo, va a venir a México una alumna, ahora en agosto, Teresa Melgarejo, que fue la que me dijo en una clase, ¿dónde está la política, profesor, en su filosofía abstracta? Y me hizo aterrizar, ¿no? Y me dice en un mail, sí, doctor, de esto hablábamos en su garage, porque en mi casita no había cómo hacer una biblioteca, porque no había una habitación para eso. Entonces yo dejaba el autito chiquito, un Fiat 500, que uno parecía que estaba sentado en el suelo, ¿no? Porque el Fiat 500 es más chico que esta mesa, era un autito chiquito. Lo dejaba en la calle y yo ocupaba el garage como biblioteca, ¿no? Y me acuerdo una vez, y ya se los he contado, que mirando para afuera, de pronto al lado mío, a 1 metro, pero atrás de las cortinas semitransparentes,
había un soldado ahí parado con una bayoneta. No estaba por mí, estaba vigilando el barrio. Era un soldado de la dictadura, al lado donde yo escribía. Entonces uno estaba escribiendo ahí, al lado de lo que era la opresión. Y cuando me pusieron la bomba, el pobre autito se deformó un poco y quedó medio chueco, porque le pegó el golpe de la expansión del aire y estaba enfrente. Y entonces la carrocería se le inclinó un poco, pero se salvó, porque de haber estado en el garage hubiese reventado, porque justo entró la bomba a mi garage. De paso, ahí estaba el medidor del gas, y el tubo del gas de plomo estaba dobladito justo para romperse, porque la astilla de la puerta golpeó contra el tubo del gas. Si hubiese roto el tubo del gas, que no es como aquí 300 kilos de gas o 1000 kilos, sino que es un sistema urbano, hubiera entrado el gas a presión, miles de litros, y hubiese explotado la casa, ¿no? Y ahí sí que no contaba yo más la historia. En fin, en ese ambiente uno escribía estas cosas. Ahora ya parecieran libros escritos para la objetividad de la lectura. No, era realmente escrita un poquito con sangre, era duro. Muy bien, terminamos por hoy y la próxima clase es la última. Y bueno, les adeudo los textos que esta vez no han podido leer porque los vengo escribiendo retrasado. Hay muchas cosas y entonces no he podido. Pero antes del fin de año espero que salga algo como esto, más chiquito, la lógica mínima de la liberación, donde repasaré estos textos y los profundizaré. Doctor, una pregunta. ¿Las próximas clases van a ser aquí? Bueno, el próximo semestre veremos, pero yo soy optimista. ¿Cómo se llama el texto de este autor sueco que mencionó Nguyen sobre el amor? ¿Cómo? ¿Has visto los dos tomitos hacia una ética de la liberación latinoamericana? ¿Ahí lo cita? Busca. Ok. Espérate, pero Hacia una ética. tengo que darte a ti, no, porque no es, se escribe en sueco y